Bien, vamos a continuar con la serie de exposiciones del discurso del aposento alto y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, vamos a recordar el contexto del que venimos y sabemos que Jesús en estos momentos solamente se encuentra con los suyos, aquellos a los que él había elegido, ¿no? Los 11. Ya Judas había salido a venderlo. Entonces, ciertamente Jesús se sentía angustiado, tanto por la traición y también por lo que vendría después, ¿no? Lo que acarrearía esta traición, ¿no? Vimos la prédica pasada que la traición era la primera pieza del dominó para que él pueda llegar a la cruz, ¿no? Y hablábamos también sobre la oscuridad que se extendía, ¿no? Si bien el diablo tenía rienda suelta para poder hacer lo que quería en ese momento, el que estaba al control de todo, el que estaba detrás de todo era Jesús, era Dios. Entonces, Jesús sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba. Jesús venía del Padre y hacia allí se dirigía. Él sabía su gloria y se conocía y sabía que era el unigénito del Padre. Y aún así, sabiendo todo esto, vimos en el capítulo 13 que se humilla para hacer la labor del criado más bajo, para lavar los pies de sus discípulos, para satisfacer una necesidad que sus discípulos hasta ese mismo momento no sabían a ciencia cierta que lo necesitaban. Sin embargo, él se quita el manto y lava los pies de sus discípulos. Como dijimos, Jesús en ese momento era hombre y tenía necesidades. Y si tú te enfrentas a una muerte que está muy cerca, seguramente estás angustiado, triste, ¿no? Sin embargo, Jesús no se enfoca en sí mismo y se enfoca en la necesidad de sus discípulos. Él como hombre sentía angustia, sentía hambre, sentía tristeza, sentía dolor. Él lloró cuando murió Lázaro, ¿no? Porque era un amigo muy querido de él. Y sentía angustia. Vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que sentía angustia antes de que Judas lo traicionara. Pero sin embargo, él se da a sí mismo, se entrega a sí mismo a servir a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los amaba hasta el fin, nos dice en el primer versículo del capítulo 13. Y este amor, creo que venimos hablando de este tipo de amor ya en las últimas prédicas, ¿no? Incluso en la prédica pasada Xavi nos predicaba de este tipo de amor, ¿no? Un amor que es desinteresado, un amor que se actúa, ¿no? No se queda solo en palabras, sino es un tipo de amor que es actuado. Que es actuado, un tipo de amor que se preocupa por las necesidades del prójimo y deja de lado las necesidades de uno mismo. Dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 3 al 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que cada uno de ustedes mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿No? Jesús llama a servir al prójimo, a humillarnos a nosotros mismos, a dejar de lado nuestras necesidades por amor al prójimo.
Después de esto vimos que Jesús soltó dos bombas, dos anuncios dentro de los 11 que hizo tambalear, ¿no?, el grupo de los 11. Hermanos, Jesús sintió muchas cosas como hombre. Sintió hambre, sintió miedo, sintió angustia, ¿no? Pero hay una cosa que se diferencia de nosotros, y él nunca sintió autocompasión. En Mateo capítulo 16, versículos del 22 al 23, tenemos un claro ejemplo de lo que Jesús pensaba respecto a su autocompasión. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le decía a Pedro, ¿no? Quítate de mí, Satanás. Y Pedro era uno de los, fue el primer llamado, ¿no?, a ser su discípulo. Era el que más le conocía, era el que más tiempo había pasado con él. Y aún así le dice: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces vemos que las dos bombas que soltó Jesús, tanto la traición de Judas como la traición o la negación de Pedro, que de cierta manera también era una traición, no era para autocompadecerse o no era para liberarse de ese peso, no era para que los discípulos se pongan a pelear y puedan encontrar al culpable, ¿no? Él tenía dos motivos claros detrás de esto. La primera lo tenemos en Juan 13, 19, donde dice que Él les dice esto para que cuando suceda ellos crean, ¿no? Les estaba diciendo para que cuando esto pase ellos puedan creer, cuando está hablando de la traición de Judas. El segundo motivo era que sepan que a pesar de que Satanás estaba suelto y de que estaba en movimiento todos los procesos para que él pueda llegar a la cruz, para que muera, para que sea azotado, para que sea insultado, el que iba delante de todo eso y el que controlaba todo eso era Dios, era el Todopoderoso, el gran Yo Soy. Él controlaba todo y tenía las riendas en sus manos. Entonces, sabiendo esto, los discípulos se sentían angustiados. Ellos se sentían inciertos, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros como humanos y los discípulos cuando estamos llenos de incertidumbre, de desafíos, de preocupaciones y de angustias? Muchas veces las circunstancias de la vida nos pueden llegar a abrumar y sentimos la sombra de la desesperanza acechándonos. En esos momentos necesitamos ser reconfortados, necesitamos algo que reconforte nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Y qué mejor manera de reconfortar que saber de sentirnos reconfortados, que saber que el Padre es el que tiene el control, el que lleva las riendas de nuestras vidas y de cada uno de nosotros? Es el Padre bueno, ¿no? Aquel del que nos habla en Mateo 7:11. Jesús sigue reconfortando a sus discípulos porque era una necesidad que ellos tenían. Y durante estos 6 versículos les va haciendo recordar quién era, porque ellos tenían que ver que no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Estos 6 versículos son el fundamento del consuelo que llevaría Jesús a sus discípulos durante los siguientes capítulos, hasta el capítulo 17. Y más adelante les entregaría el gran consolador, ¿no? Les haría la promesa del gran consolador, pero para esto Él tenía que partir. Y después llegamos al capítulo 17, donde Jesús intercede por sus discípulos, extendiendo las promesas que le habían sido prometidas a Él, a sus discípulos, y no solo a ellos, ¿no?, sino también a los que tendrían que venir detrás de Él, detrás de los discípulos, quiero decir, perdón. Entonces, vamos a tomar el versículo 1, que dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús empieza el primer capítulo con un mandato. El mandato es claro, no se turbe vuestro corazón, pero sin embargo no es simple. Está claro que no es simple porque nosotros no podemos simplemente desear no estar turbados y no estar angustiados. Nosotros
No tenemos un botón para presionar y que eso se desactive. No somos unas máquinas. Necesitamos un respaldo, un apoyo que nos ayude con nuestros corazones atribulados. Necesitamos de algo o alguien en quien podamos descansar y poner nuestras preocupaciones. Por eso que después, justamente después de esto, les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, Jesús tenía tanto amor por sus discípulos y por nosotros que les da la respuesta para sus corazones atribulados. Les da el consuelo que ellos necesitan para que sus corazones dejen de estar turbados. Pero este mensaje no solamente le habla a sus discípulos, también nos habla hoy a nosotros como iglesia y a todos aquellos que venían después de sus discípulos. Porque todos íbamos a pasar por momentos de angustia, todos pasamos por momentos de angustia. Jesús les estaba diciendo que conseguirían el consuelo si creían en Dios. Les estaba recordando que en sus momentos de angustia deberían creer en Dios. Porque en esos momentos, cuando estamos turbados, preocupados, angustiados, corremos como pollos sin cabeza. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar y cómo afrontar estos problemas que nos causan estar de esta manera. En esos momentos duros, en esos momentos de duda, de incertidumbre, de angustia, es allí cuando debemos aferrarnos a creer en Dios, ¿no? Que creemos en un Dios grande y que Él lleva las riendas de todo. Él está en control de todo, de nuestras vidas, de la situación en la que estemos pasando. Y no sé vosotros, pero mientras yo preparaba esta prédica, pues a mí me reconfortaba el alma en gran manera, ¿no? Y una observación que lo mencionaba hace poco es que en estos pasajes nos dice que todos pasaremos por momentos así, ¿no? En muchas etapas de nuestra vida. Y esto no solamente va para los adultos, ¿no? Sino también para los niños, para los adolescentes, jóvenes, porque si bien las angustias y los momentos de sufrimiento son diferentes, hay angustia de por medio. Por ejemplo, los adultos podemos preocuparnos si vamos a llegar a fin de mes y nos va a sobrar el dinero o nos va a alcanzar el dinero, ¿no? Si nos podemos preocupar si nuestros hijos están bien, ya sea en el colegio o si han salido, por qué están llegando tarde, ¿no? Por nuestro esposo, si está bien, o nuestra esposa. Los niños, es muy común, ¿no? el que se burlen de nosotros en el colegio o preocuparnos por un examen, ¿no? O que nos castiguen por el examen, ¿no? Si bien es correcto que nos castiguen, eso no quiere decir que no nos vamos a angustiar. Y ni qué decir de los jóvenes, ¿no? Ya acá la lista se extiende y ya nos podríamos pasar toda la tarde. Pero algunos de ellos son: ¿qué carrera estudio? ¿Será la correcta? ¿Es Dios el que quiere que cuide esta carrera? ¿Voy a suspender esta asignatura? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿No? Muchos jóvenes vienen aquí a España buscando una mejor estabilidad económica y poder enviar a sus familias allá, ¿no? Y cuando esto no lo pueden cumplir, pues la angustia es grande. Ha habido gente que ha estado acá y que ha compartido y se ha sentido esa angustia, ¿no? Porque no se llegan a adaptar acá, la situación es difícil y al final pues terminan volviéndose a su país. Pero nosotros hemos de recordar que creemos en un Dios poderoso y que, como decía antes, Él tiene el control. Creamos en Dios. Pero también les hace recordar algo más. Después de esto, les dice: creed también en mí, ¿no? En Mateo 16:16, Pedro reconoce que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por eso es que digo, les hace recordar. No es algo nuevo que les está diciendo. En el capítulo anterior, en el versículo 19, también les dice: para que cuando esto suceda, creáis que yo soy. Este yo soy, como habíamos visto, era la misma expresión que Dios utilizó cuando se presentó a Moisés en la zarza. Entonces ellos sabían de que Jesús era el Hijo del Dios viviente y sabían que Jesús era Dios. Lo sabían, se lo había dicho máximo una hora antes, en el versículo 19 del capítulo anterior, pero seguro que eran minutos. Y por eso les hacía recordar de que Jesús era Dios, ¿no? Por eso es que les dice: creed también en mí. Jesús les hace ver de que Él y Dios
son el mismo, son uno solo. Que lo que Él les dice viene de Dios y por tanto lo que Él les dice es verdadero. Jesús les está mostrando, en este versículo les está mostrando su deidad, ¿no? De que Jesús y Dios son uno y son lo mismo. Uno de los temas que trata Juan a través de todo su evangelio es la deidad de Jesús, ¿no? Que Jesús y Dios son uno, que Jesús es el Dios encarnado. Y si lo vemos, si hemos leído el evangelio de Juan, no tenemos que adentrarnos mucho para que él empiece a sacar este tema a flote. En el versículo 1 ya dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿No? Está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Y este estaba en el principio con Dios. Dice que Él era Dios. Entonces Jesús les estaba dando otra orden. Les estaba diciendo: creed también en mí. En otras palabras, creed en mí para que vuestros corazones no estén atribulados. Ellos creían ciertamente en un Dios invisible. Habían estudiado la Torah y llevaban mucho tiempo, ¿no?, de saber de Dios. Y ellos esperaban un Mesías. Entonces creían en un Dios invisible, pero también habían estado viviendo con Jesús 3 años, ¿no? Saben que es el Hijo del Dios encarnado y lo habían visto sus obras, habían estado con Él durante sus enseñanzas y habían hablado con Él y le habían podido escuchar y habían compartido, se habían sentado en la misma mesa o donde sea que hayan compartido comida, habían reído, ¿no? Tenían un vínculo muy especial con Jesús. Por lo tanto, creían en Él porque Él estaba allí, estaba presente, era más fácil. Pero ahora Jesús les estaba diciendo que tenían que creer en Él de esa misma manera que cuando Él estaba presente, solo que cuando Él ya no esté. Y esto no solo para ellos, porque esto se extiende a nosotros. Nosotros creemos en Jesús y no lo hemos visto, creemos en Dios y tampoco lo hemos visto, pero podemos ver lo que Él hace en nuestras vidas. Es por eso que estos versículos y las promesas que vienen delante no solamente son para los discípulos, sino que también se extiende a nosotros, hoy en día, y a todos aquellos que vinieron después de los discípulos. Creemos en un Dios invisible, creemos en Jesús, aunque no le vemos. Y es importante creer en Él. ¿Por qué es importante creer en Él? Porque solo aquellos que creemos en Él seremos salvos, y los que no, pues a ellos les espera el sufrimiento eterno, la muerte. Pero también, como habíamos mencionado antes, estos versículos llevan consuelo en cada una de sus palabras, y en este versículo Jesús quiere consolar a sus discípulos diciéndoles que sí, Él se va, pero que también volvería. A partir de este versículo, Jesús les hará unas promesas que también se extienden a nosotros. En el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Al principio, cuando comenzamos la serie, en el capítulo 13, vemos que Jesús sabe lo que pasará. En el primer versículo ya nos dice que Él iba a pasar de este mundo al Padre. Más adelante, en el versículo 3, nos dice que había salido de Dios y hacia Él iba. Jesús sabe a dónde iba, sabe lo que le espera, sabe que va a ser crucificado, sabe que va a ser insultado, sabe que va a ser azotado. Pero sabe que en la cruz no se acaba la historia, sabe a dónde va. Él resucitaría al tercer día y volvería al Padre. Se iba a ir e iba a dejar a los 11 que quedaban, y aquellos se habían acostumbrado a tenerlo entre ellos, ¿no? Se habían acostumbrado a aprender de Él, se habían acostumbrado a su voz, pero Jesús los dejaría, y esto no se los dice ahora de golpe, Él ya venía diciéndoles desde antes. Vemos en Lucas capítulo 9, versículos del 21 al 22,
Jesús dijo que sería rechazado, asesinado y resucitado. También vemos en Marcos capítulo 9, versículo 30, Jesús dijo que iba a morir. Y en Marcos, en el capítulo siguiente, Marcos capítulo 10, versículo 34, Jesús les dice que sería burlado, azotado, crucificado y resucitado. Entonces ellos sabían que Jesús les iba a dejar. Y no les iba a dejar bien acomodados, no les iba a dejar bien resguardados, no les prometía que nada les iba a pasar. Es más, estaba yendo y aquella misma turba, aquella misma gente que le insulta, que le escupe, que le azota y que le crucifica y que lo mata, aquella misma multitud de gente se iba a quedar con los discípulos. ¿Y qué creen vosotros que le pasaría a los discípulos en esta misma turba, ¿no? Al ser discípulos de Jesús? La situación no era nada segura. Era una situación muy difícil. Y cómo no sentirse angustiados, ¿no? Era una situación en la que sus vidas probablemente estaban peligrando y Jesús, aparte de esto, les encarga, ¿no? A esa turba, a esa multitud, les encarga de ir y predicarle el Evangelio más adelante cuando Él resucita. Dice en Mateo 28, 18, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, les envía a esta multitud de gente que había matado a Jesús. Entonces era de esperarse que a sus discípulos les pase lo mismo, de que los busquen, los persigan, los insultan, los escupan. Es más, muchos de ellos, nosotros ya sabemos el desenlace, todos murieron, todos fueron perseguidos. El único que llega a una edad anciana es Juan, pero no sin antes haber sido perseguido, no sin antes haber sido maltratado. Incluso lo metieron en una olla de aceite hirviendo y pues vemos, ¿no?, todo lo que le pasa a cada uno de sus discípulos. Ellos no se quedaban con una multitud que los iba a recibir con brazos abiertos. Entonces Jesús sabe lo que ellos necesitan, sabe lo que se van a afrontar y ellos necesitan consuelo, necesitan ánimo, necesitan que su alma sea reconfortada. Es por eso que Jesús les dice esta promesa. Cuando Jesús habla de la casa del Padre, está hablando del cielo. Y a veces al cielo la llamamos la ciudad celestial, debido a sus habitantes. También la llamamos el paraíso por su belleza, por su gloria. También le llamamos reino por su rey y su gobierno, pero también es llamada la casa del Padre porque hay familia. Somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Antiguamente, como en la época de Abraham, de José, de Jacob, ellos tenían un terreno, ¿no?, donde ellos hacían su casa, y cuando sus hijos empezaban a tener una familia y la familia iba creciendo, dentro de los límites de su terreno ellos ampliaban, hacían una ampliación de la casa donde ellos podían tener su propio espacio. Y así pues la casa iba creciendo, se hacía más grande, cada hijo construía su propia morada y se iban haciendo. Pero todos dentro de los límites de la casa del Padre. Y la casa del Padre obviamente se hacía cada vez más grande. Y la casa de nuestro Padre es mucho, mucho más grande. Porque en ella hay muchas moradas. Moradas para todos aquellos que antes de la fundación del mundo fueron escogidos. Pero no nos equivoquemos, sigue siendo una sola casa. No es una ciudad terrenal con sus distritos, porque hay distritos por los que algunos no queremos pasar, ¿no? Distritos peligrosos. No es así, sigue siendo la misma morada. Las podemos tomar como habitaciones dentro de una misma casa. Seguirá siendo una casa con muchas moradas para todos sus hijos. Y esta afirmación de por sí ya da consuelo y esperanza a nuestros corazones atribulados, a nosotros también. Pero el Señor sigue derramando más amor sobre sus discípulos, sigue derramando más consuelo, sigue reconfortando sus almas y les dice: si no fuere así, os lo hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Es decir, para entenderlo mejor,
¿Creéis que os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros si en realidad no existieran estas moradas? ¿Por qué les dice Jesús esto? Si bien es cierto, les quiere reconfortar y les quiere animar, porque veía la necesidad en los corazones de cada uno de sus discípulos, los veía inseguros y atribulados y angustiados, a ellos les costaba asimilar todo lo que estaban recibiendo de Jesús. No. Entonces Jesús lo que quiere que ellos vean es que lo que Él les está diciendo es verdadero, es veraz. Es más, en versículos más adelante les dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se dirigía al Padre y se tenía que separar de sus discípulos. Y era necesario que Él se separe de ellos. Era necesario que Él sea glorificado en la cruz, que Él sea glorificado a través de su resurrección y glorificado en su exaltación y su próxima coronación. Era necesario que Él se vaya al Padre. ¿Por qué? Porque solo así nosotros podemos obtener la reconciliación con el cielo y con Dios. Y solo así, cuando Él se va, es que puede venir el Espíritu Santo. Si Él no se iba, el gran Consolador no iba a venir con nosotros. Pero ellos aún no podrían ir a donde Él iba. Y esto se los dice en el capítulo anterior. Pero les da esperanza y les da ánimo al decirles que ya les prepara un lugar para ellos ahí en el cielo. Nosotros, si preparamos la mesa y la ponemos bien, es porque esperamos que alguien venga a comer con nosotros, ¿verdad? Pues si Jesús prepara moradas para nosotros, quiere decir que Él está esperando que nosotros estemos allá. Versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les está diciendo, el Señor no solo les promete un lugar para ellos, sino que también promete que volverá por nosotros y nos llevará con Él. Se lo dice a sus discípulos directamente. Ellos estaban en un estado de desesperación y de angustia y necesitaban oír estas palabras. Necesitaban tener la esperanza de que esta situación era momentánea, porque el Maestro vendría por segunda vez para llevarlos con Él y para que estén en el mismo lugar con Él. Así como ellos, nosotros también necesitamos vivir con esta esperanza en nuestras vidas, de que en un futuro, pronto, el Señor vendrá, volverá y nos tomará consigo. Si tu corazón no se regocija con esta promesa, examínate, porque mientras yo leía y preparaba este mensaje, prácticamente quería saltar en mi lugar, porque es una promesa muy esperanzadora, ¿no? Saber de que nuestro Señor volverá y nos llevará con nosotros, y que las situaciones, por más difíciles que sean en esta tierra, nuestro lugar está arriba, nuestra mirada debería estar arriba. El Señor quería asegurarse de que sus discípulos sepan que Él solo puede decir la verdad. Querían saber de que, quería hacerles ver de que Él y Dios son uno y por lo tanto lo que Él decía era verdad. Y ellos necesitaban creer de que cuando Él les dice que Él volverá, era verdad. Sabían que Él era Dios, sabían de que iba a Dios. Por lo tanto, Jesús quería que ellos sepan que todo lo que les estaba diciendo era verdad. Así que, hermano, puedes creer que el Señor volverá porque lo que Él nos está diciendo en su palabra es verdad. Su propósito es claro. Él quiere estar con nosotros, con los suyos, para siempre. Esta promesa nos debe hacer ver la nimiedad de nuestras circunstancias aquí en la tierra, nuestros problemas, nos debería dar una colleja y hacernos ver dónde está nuestra mirada. No aquí en la tierra, no en nuestros tesoros, no en una persona, no en nuestra profesión, no en el qué dirá la gente. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Dónde está tu mirada? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? Seguramente la situación puede ser difícil, seguramente es una enfermedad grave, una situación económica muy difícil, pero si tenemos la mirada puesta en Él, sabiendo que Él volverá, sabiendo que nos llevará con Él, lo demás pasa a un segundo plano.
debemos darnos cuenta de una verdad escondida en este versículo. Él no dice que llegaremos al cielo por nuestras propias fuerzas. Él nos llevará a la casa del Padre. Solo a través de Él podemos llegar. Y quiere que los 11 que están allí escuchándole y nosotros aquí en esta mañana y aquellos que vinieron después de Él también sepan de que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Por eso les dice en el versículo 4 y 5, si los volvemos a leer, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús ya les había dicho muchas veces cuál era el camino. En Juan capítulo 7, versículo 33, ya les había dicho que se iba. Les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ya les había dicho a dónde iba, pero también les había dicho el camino. Ellos sabían que iba al Padre, Jesús también sabía que se iba al Padre, pero ellos no habían entendido. Su incertidumbre no era a dónde iba, sino cómo podrían llegar ellos allí también. Que dicho sea de paso, como ya lo había dicho, ellos también lo sabían. Porque ellos habían estado presentes, de cuerpo presente, pero seguro con las mentes ausentes, cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, y cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11. Entonces, Tomás, poniendo su incertidumbre en palabras, es que le pregunta: si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Cuando uno está desesperado, cuando uno está angustiado, cuando uno pierde la mirada y el rumbo, y dejamos que nuestras inseguridades afloren, nos olvidamos de lo que realmente importa, perdemos la mirada y nos olvidamos de lo que hemos aprendido. ¿No nos ha pasado alguna vez cuando tenemos que presentar algún examen o alguna presentación o alguna entrevista de trabajo? Probablemente nuestros pensamientos están en esa situación, están tan enfocadas en esa situación que respuestas que ya sabíamos se nos olvidan. El miedo y la angustia puede hacer que olvidemos quién tiene el control. Puede hacer que no veamos el objetivo y puede ser que nuestra mirada deje de estar en el cielo. Por eso Tomás pregunta eso, no porque no lo haya escuchado antes, sino que porque está angustiado, porque está asustado, porque su maestro les dejará y es entendible que se sientan así. Cuando nosotros, hace un tiempo atrás, me había enterado de que mi padre, al jubilarse, tendría que regresarse a Perú. Y para mí era una situación un poco difícil, porque si bien yo había venido acá después de muchos años, pues habían pasado 5 o 6 años y obviamente ellos iban a volver a Perú y era un poco difícil, ¿no? Porque quería estar más tiempo con ellos. Y para mí fue muy angustiante, entonces siempre pensaba en esta situación y pensaba alguna solución. Oraba y no veía, ¿no?, el camino, hasta que un día pues se me ocurrió una idea, ¿no? Comenzamos este proyecto como familia, ¿no? Pero en esos momentos de dificultad es cuando perdíamos, ¿no?, en quién está nuestra mirada. Y había momentos de incertidumbre, había momentos de duda, pero volvimos a recordar de que era Dios el que está en control de todo. El punto es que sabía que me separaría de mis padres y me preocupé y me angustié y mi cabeza estaba dando vueltas pensando en una solución, en algo que me reconforte, en algo que me dé paz. Y si yo me sentía así angustiado, imagínense cómo se sentirían los discípulos, ¿no? Aquel por el que habían esperado tanto tiempo los iba a dejar, y los iba a dejar en una situación que no era para nada fácil. Por eso es que Jesús les reconforta haciéndoles recordar que Él es el camino al Padre, que Él les prepara morada. Hermanos, el único que merecía ser reconfortado en ese momento, el único que merecía todo el consuelo era Jesús, por todo lo que iba a pasar después, ¿no? Iba a pasar por insultos, por torturas, por azotes,
por burlas, se sentía angustiado por la traición de Judas, también por la negación de Pedro. El único que podía y que necesitaba ser reconfortado era Jesús. Pero Él se vuelca en sus discípulos, ¿no? Con una demostración tan grande de amor. Y vemos en el versículo 6, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no quiere que ninguno de sus discípulos se quede con la duda, incluyendo a Tomás. No quiere que sus corazones estén llenos de duda y de angustia. Él quiere que vivan esperanzados, con la mirada en la eternidad futura. Y se presenta a sí mismo como el sexto yo soy. Esto lo podemos recordar de la prédica que dio Xavi en su tiempo, ¿no? Son 7 yo sois que están en el libro de Juan, y él se presenta con el sexto en este momento. Y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Jesús les está diciendo que Él es la única vía al Padre, que solo hay un camino y es a través de Jesús. Se los dijo en el capítulo 10 ya, cuando les dijo que Él era la puerta. Y hermanos, solamente el cristianismo responde a la pregunta que hacía Tomás. La reconciliación con Dios y nuestra futura estadía en el cielo solamente es a través de Jesús. A través de la obra salvífica que Él hizo en la cruz del Calvario. No existe otra manera. No es por obras, definitivamente no es por obras. No es creyendo en la moreneta, por ejemplo, o en alguna virgen. No es creyendo en ninguna estatua de ningún material, ni en Buda, ni en Alá. Solo en Jesús, solo Él nos da la reconciliación con Dios y la entrada a la gloria eterna del Padre en el cielo. Jesús no vino a señalar el camino, la situación no es como cuando nosotros pedimos dirección para llegar a algún sitio. No es toma esta calle, gira a la derecha, pasando la rotonda, no es el Waze. Jesús no es el Waze. Él viene a decirte, a ellos y a nosotros, que solo a través de Él se puede llegar al Padre. Jesús no viene a dar indicaciones para llegar al Padre. Jesús viene a decir: yo soy el camino. El camino no es una filosofía, el camino no es una religión ni una estatua. El camino es una persona. Él es la verdad acerca de Dios. También nos dice que Él es la verdad. Jesús nos está diciendo que Él es la encarnación de la verdad de Dios y que en su persona se revela al Padre. Para explicar esto, voy a hacer recuerdo de lo que nos dijo Israel Sanz en el retiro de matrimonios. Nos dio una pequeña clase de teología en el primer día. Nos lo decía de la siguiente manera, ¿no? Si yo quiero escribir o quiero volcar toda la información que tengo de mí mismo en un libro, en unas hojas, en un libro, en muchos libros, volcar todo ese conocimiento que tengo de mí mismo en este libro, ¿no? Recuerdos, fotos, todo sobre mí mismo, ¿no? No lo voy a poder lograr, porque el conocimiento que yo tengo de mí mismo es imperfecto. Hay cosas que no sé de mí mismo, hay cosas que habré olvidado de mí mismo. Y para ponerlo más fácil, hay cosas en el futuro que no sé de mí mismo. No sé cómo reaccionaré mañana, no sé lo que haré mañana, no sé con quién hablaré mañana. Y toda esta información no la puedo poner, no la puedo plasmar en un papel. Entonces, aún con todo mi esfuerzo y mi diligencia para plasmar toda mi información en un libro, en un papel, yo sería incapaz de describirme a mí mismo al 100%. Y tampoco vosotros podéis describirme a mí mismo al 100%, porque nadie sabe lo que voy a hacer mañana. Nadie se conoce a sí mismo, por lo tanto, fallaría en mi labor de describirme, y por lo tanto, este libro no reflejaría al 100% de manera perfecta lo que yo soy. Sin embargo, Dios tiene un conocimiento perfecto de todo, de nosotros, pero también de sí mismo. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo es perfecto. Y por lo tanto, es verdad, es verídico, en su totalidad. Entonces, cuando la palabra, el concepto, la noción que tiene Dios sobre sí mismo, es la imagen de su sustancia, es el resplandor de su gloria, es la idea perfecta de sí mismo, a la que la Biblia llama el Verbo. El Hijo es el Verbo, la palabra de Dios, el concepto 100% verdadero de lo que es Dios. Es por eso que
En Jesús se revela al Padre de manera perfecta. Por eso que Jesús es la verdad acerca de Dios el Padre. También nos dice que Jesús es vida. En el capítulo 11 de Juan, Jesús ya se presenta como yo soy la resurrección y la vida. Jesús se presenta como la vida misma. Jesús se da a conocer como vida, como el dador de vida en abundancia. A través de Jesús pasamos de muerte a vida. Jesús es la fuente de vida eterna. En Juan 20, del 30 a 31, nos dice que todo lo que escribió Juan fue para que creamos en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, si hacemos un pensamiento lógico, si Jesús es el que nos da vida, si Él es vida, por simple deducción concluimos que fuera de Él no hay vida, que fuera de Él no hay salvación. Sin Él solo hay muerte, sin Él no hay reconciliación. Entonces, hermano, que tu corazón sea lleno de esperanza al saber que si te sabes hijo de Dios, si crees en Jesús, si crees en el cielo, si crees que hay morada en el cielo esperándote, si crees que cuando Jesús dice que hay morada para ti, que el mismo Jesús te la está preparando, tu corazón debe regocijarse y sentirse lleno de esperanza y reconfortarse, porque la situación por la que estemos pasando no es eterna. En tu momento de angustia, cuando no veas la luz al final del túnel, nuestra esperanza está en que Él volverá, que nos llevará donde Él está, junto al Padre, donde no hay más angustia, no hay dolor y no hay preocupación. Solo podemos llegar a ese lugar a través de una persona, que es Jesús. Y si entre alguno de vosotros hay alguno que no ha creído en Jesús, clama. Clama por amor a tu alma, clama por salvación, porque como dije antes, fuera de Él no hay vida, ni reconciliación, ni cielo. A los que no creen, solo les espera la muerte y el sufrimiento eterno.